Hola amigos, bienvenidos a Germánica para Todos. Yo soy Daniela y hoy vamos a seguir ampliando en los temas relacionados al territorio. No sin antes recordarles que se suscriban si todavía no lo han hecho y le den clic a la campanita para que les avise cuando yo suba nuevos videos, porque al menos por ahora no tengo un calendario definido de qué días subo y en febrero, en lo que queda de este mes, vamos a tener algunos videos nuevos. También que le den like y compartan con otras personas que les pueda servir este contenido para que se siga dispersando. Hace pocos días puse en la sección de la comunidad del canal una pequeña encuesta para elegir cuál sería el siguiente tema de los videos, aunque todos van a ser publicados, pero realmente no sabía en qué orden hacerlos porque todos me parecían interesantes e importantes. Entonces, por votación popular, este tema, el de los conflictos masculinos y femeninos, salió elegido para ser el primero por un 40%. Y bueno, vamos a empezar a hablar de este tema. Para esto vi necesario ayudarme con unos dibujitos, digámoslo así, con una pizarrita que ya vamos a pasar a ver, porque puede ser un tema un poquito enredado en ciertos momentos que tiene que ser entendido de una manera bien como integral. Y bueno, ¿a qué se refieren los conflictos masculinos y femeninos? Básicamente tienen que ver con las hormonas y con la lateralidad biológica. Así que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo se ordena esto de los conflictos masculinos y femeninos. En la corteza cerebral tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, específicamente hablando de los lóbulos temporales, derecho e izquierdo. Les he puesto con morado lo que es masculino porque, bueno, no tengo azul, y con este rosadito lo que es femenino. Entonces tenemos el hemisferio derecho, que es masculino y regula los niveles de testosterona, y el hemisferio izquierdo, que es el femenino, regula los niveles de estrógeno. Si ustedes consultan en otros lugares sobre los hemisferios cerebrales, generalmente les va a salir que el hemisferio derecho es el femenino porque es el que maneja las funciones más intuitivas, las cuestiones relacionadas al arte, a lo visual, a lo musical, etcétera. Y el hemisferio izquierdo lo ponen como que fuera el masculino porque se encarga de funciones más lógicas, matemáticas, el lenguaje, y por eso le llaman el masculino. Realmente no está mal, porque en realidad ambos hemisferios se pueden encargar de distintas funciones y están integrados. Pero en lo que nos compete aquí, que es con respecto a las hormonas, y para explicar lo que descubrió el doctor Hammer, lo clasificó de esta manera, que el hemisferio derecho es el hemisferio masculino porque regula los niveles de testosterona, y el hemisferio izquierdo es el femenino porque regula los niveles de estrógeno. Obviamente no es la única manera en que van a modificarse las hormonas en el cuerpo, porque recordemos que hay otras glándulas, un proceso muy complejo, todo lo que tiene que ver con las hormonas. Pero para simplificarlo en este caso y poder entender lo relacionado a los conflictos, lo vamos a poner así. Entonces, el doctor Hammer clasificó los conflictos de esta manera. Los conflictos masculinos son los de amenaza, pérdida, rencor y marcaje de límites. Específicamente el de amenaza aquí va a impactar en lo que es la mucosa bronquial, los de pérdida en las arterias coronarias, lo que es rencor, o también se le llama injusticia o enojo en el territorio, con todo lo que es la mucosa gástrica, del duodeno, de las vías biliares, y aquí en la mucosa de los uréteres, de las vías urinarias. Mientras que en el lado izquierdo, el conflicto de susto va a impactar en la mucosa de la laringe, los conflictos femeninos de frustración sexual en la íntima de las venas coronarias, y en la mujer también en el cuello del útero, en la parte interna. Los conflictos de identidad en la mucosa del recto,
y los conflictos de límites, pero de reconocer los límites, es decir, la percepción femenina con respecto a los límites, en la parte interna de los conductos urinarios. Entonces, como estos relés están ubicados en el ectodermo, en la corteza cerebral, en fase activa, se van a ulcerar estos tejidos. En el hemisferio derecho va a disminuir los niveles de testosterona cuando se impacte uno de estos relés y va a haber depresión. Y en el hemisferio izquierdo, cuando se impacte uno de estos relés, se va a disminuir los niveles de estrógeno y va a haber manía. Ahora, esto es como que la base de todo, pero es lo que les explicaba en la clase de la identidad y los roles en el territorio. Estos conflictos, a ver, con este verde de acá, son equivalentes. Es decir, un conflicto femenino de susto es equivalente al conflicto masculino de amenaza. En esencia son lo mismo. Obviamente no son exactamente iguales porque un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y la percepción, lo que cambia, como les explicaba la vez pasada, es si es que es una percepción masculina o una percepción femenina. Pero en esencia, el susto y la amenaza, ¿a qué se refieren? A que algo o alguien quiere entrar a mi territorio, está por invadir, por hacerme daño, a lo mío o a los míos. La reacción femenina va a ser de susto y la masculina de sentirse amenazado. Y bueno, ya vamos a ver cómo es esto en hombres y mujeres diestros y zurdos, porque ahí es donde se enreda un poco la cosa, pero vamos a ver de uno en uno. De igual manera, el conflicto de frustración sexual, que es la cara femenina de la moneda, digámoslo así, es equivalente al conflicto de pérdida. Obviamente, hombres y mujeres pueden sentir frustración sexual o pueden sentir pérdida. Eso dependerá cómo lo vivan en el momento del impacto, si es hombre, mujer, diestro, zurda y cómo está su situación hormonal en ese momento. Y bueno, lo que les expliqué en la clase más reciente que subimos en el canal sobre la identidad y rencor, a veces le dicen conflicto de enojo, pero alguna mujer que tiene un conflicto de identidad también va a sentir enojo. O sea, la emoción no es el conflicto, es lo que siempre recalcamos, que la emoción no es la causa, es el síntoma. Entonces, ¿qué significan los conflictos de identidad, rencor, injusticia? En esencia, significa que no hay un orden en el territorio, que los roles están desordenados, que algo es injusto, es decir, que está fuera de lugar, pero lo percibo de manera femenina o lo percibo de manera masculina. Todo lo que es masculino significa, y esto lo pueden ver en símbolos de distintas corrientes espirituales, religiosas, es como algo básico. Lo masculino es lo activo, lo que va hacia adelante, lo que toma la iniciativa, o sea, es una energía activa básicamente. Las mujeres también tenemos energía masculina y femenina, así como tenemos testosterona y estrógeno. Pero los hombres tienen más testosterona en más cantidad y las mujeres más estrógeno. Y la energía femenina o los conflictos femeninos son más pasivos, es decir, más receptivo. Estoy como abierta para recibir lo que venga. Incluso la figura materna se ve de esa manera. Es como que yo estoy ahí para amparar a mis hijos, que vengan y me abracen y lloren si es que les ha pasado algo. En cambio, el macho, digamos, es el que va hacia adelante a empujar, a decirle, ya, anda, defiéndete o yo qué sé. Igual, en lo que es de los límites, el marcaje territorial es cuando, por ejemplo, el macho de otras especies va y orina en distintos lugares para decir de aquí hasta acá es mi territorio, yo soy el dueño de este territorio. Y el reconocer los límites como de manera femenina es
ubicarse en los límites que han sido marcados por la parte masculina. Es decir, yo pertenezco a este lugar, o esto puede pasar en los niños también. Yo pertenezco a este lugar, a este territorio que es de mis líderes, digamos, y no me ubico, no sé dónde están los límites, porque no ha habido quien ponga límites, en cierto modo. En las familias actualmente pasa mucho, que a veces la parte masculina está debilitada y no sabe poner límites. Y entonces a la parte femenina le toca masculinizarse. Y bueno, ya vamos a explicar de uno en hombres y mujeres. Bueno, entonces vamos a explicar primero cómo se viven los conflictos territoriales para una mujer zurda. La mujer zurda tiene como hemisferio dominante el hemisferio derecho. Y cuando recibe un primer impacto, va a tener los focos de Hammer en el hemisferio derecho. Les pongo aquí el 1 para que se entienda que es el primer impacto. Y va a recibir los conflictos en el lado masculino del cerebro, pero conflictos femeninos, porque es mujer. Entonces aquí va a recibir un conflicto de susto, acá un conflicto de frustración sexual, acá un conflicto de identidad y acá un conflicto de los límites, de reconocer los límites. Aunque son conflictos femeninos que recibe en ese lado, va a haber una disminución de la testosterona, de la poca testosterona que tiene como mujer, pero aún así disminuye más. Y entonces se vuelve más femenina. Y cuando tenga los siguientes conflictos que van a caer en el hemisferio izquierdo, aquí les voy a poner el 2 para que se entienda que es el segundo impacto, van a ser igualmente conflictos femeninos. Es decir, va a ser un conflicto de susto aquí, otro conflicto de frustración sexual, otro conflicto de identidad y otro conflicto de reconocer, de no poder reconocer los límites en el territorio. Y bueno, si es que recibe más impactos, pues acá va a recibir el tercero, y si recibe un cuarto, el cuarto acá, quinto y así sucesivamente. O sea, va saltando de un lado al otro. Es decir, aquí recibe el primero y como ya está ocupado este relé, el siguiente lo va a recibir acá y después acá y así sucesivamente. Entonces, los impactos acá en el hemisferio izquierdo van a reducir asimismo los niveles de estrógeno y se va a volver a nivelar la cosa, digámoslo así. Eso dependerá de la masa de cada impacto. Puede que el primer impacto haya sido muy grande aquí y el segundo no sea tan grande, entonces va a prevalecer la depresión. O puede que este primer conflicto haya sido pequeño o más o menos y el segundo sea muy grande, entonces va a prevalecer la manía. Y la particularidad es que la mujer zurda no pierde la menstruación, al contrario de la mujer diestra que ya vamos a ver, porque en cierto modo la mujer zurda para la naturaleza es un poco como que la reserva, o sea, hombres y mujeres zurdas son como la reserva de la naturaleza, los que están preparados para aguantar, como quien dice, el doble de golpes, por así decir, o para estar ahí hasta que se acaben todos los recursos. Entonces la mujer zurda tiene que ser capaz de quedar embarazada. Así tengo un montón de conflictos de encima. Yo les doy testimonio de eso porque yo tengo 2 hijos. Y bueno, hemos ahí sobrevivido. Entonces, esto con respecto a la mujer zurda. Les comento un ejemplo que sí les di en otra de las clases que hablamos, que hace mucho tiempo yo vivía en una casa que estaba alquilando y en esa casa estaban habiendo algunos conflictos entre los dueños que se estaban divorciando, que eran una pareja. Y bueno, la cuestión es que el señor que se quedó viviendo ahí en el departamento de arriba de la casa que yo arrendaba, quería romper una pared para ampliar un cuarto.
y ese cuarto daba a la casa donde yo estaba viviendo. Y bueno, un día me pide permiso para hacer unas medidas, para que el maestro albañil tomara unas medidas y tal, tal, tal. Pero no me dijo que iba a romper la pared. Entonces yo me fui y estaba yo con mi pareja. Nos fuimos con mis perros a dar una vuelta y regresamos. Y cuando regresamos, ya me habían roto la pared. O sea, tal cual me habían invadido la casa. Y en ese momento es que yo tengo un conflicto de susto. Asimismo, mi pareja tiene un conflicto, pero ya les voy a explicar cómo es en los hombres diestros, porque él era diestro, bueno, todavía vive. Y, y cuando ya se resolvió la situación, como recayó en este relé de la mucosa bronquial, cuando ya se resolvió al poco tiempo, me dio una tremenda bronquitis, como no me había dado en muchos años. Y estuve con mucha tos. Y bueno, yo ya estaba estudiando esto y sabía que no era nada malo. Me decían, no, es que porque fumas mucho, tal, tal. Bueno, más bien ya estaba fumando menos. Y fue así. Entonces ese fue un ejemplo de un conflicto de susto, que literalmente me invadieron la casa. Yo me sentía amenazada de que me quiten lo mío, aunque la casa propiamente no era mía, no era mi territorio con escrituras, pero era donde yo estaba viviendo, era mi territorio donde yo vivía con mi hijo. Entonces ese un ejemplo. Vamos a pasar al siguiente. Continuando con el hombre diestro, cómo el hombre diestro vive los conflictos de territorio. Aunque el hemisferio dominante en el hombre diestro es el izquierdo, el diseño de la naturaleza, pues bueno, decidió que las cosas sean de esta manera. Cuando un hombre diestro recibe un primer impacto territorial, va a ser en el hemisferio derecho. Por eso les pongo aquí un 1. Y como es hombre, va a vivir los conflictos de manera masculina. Entonces aquí va a tener un conflicto de amenaza, un conflicto de pérdida, espero que me entiendan la letra, un conflicto de rencor y un conflicto de marcaje de límites o marcaje territorial. Es decir, la cara masculina de los conflictos territoriales, la percepción masculina, como les contaba en el ejemplo anterior. Mi pareja que vivió conmigo esa situación que fue inesperada, dramática, vivida en soledad, aunque estábamos los dos juntos, pero cada uno a su manera, digamos, en su, podríamos decir, en su psique, cada uno tuvo una percepción distinta, una vivencia distinta. A él le afectó en este lado y tuvo un conflicto de amenaza. No tanto por la casa, porque la casa no era de él, sino por lo que me pudiera pasar a mí. Porque bueno, él sí, ya hace tiempos no, era como que le daba cosa el vecino y que sabían llevar amigos y yo solita ahí me sabía quedar. Entonces era una situación así, ¿no? Y que estaba, era una situación que ya era desagradable hace un tiempo y de repente nos rompen la pared y fue tal cual, o sea, un impacto inesperado. Entonces, al tiempo que ya se resolvió eso, a él también le dio bronquitis. Los dos tuvimos bronquitis. Y claro, él decía, nos contagiamos. Y yo le decía, no, pero bueno, en ese tiempo no sabía cómo explicar mejor las cosas. Pero ya viendo en retrospectiva, estaba muy clara la situación. Entonces, cuando un hombre diestro recibe impactos, en este lado ya recibe el primero, obviamente la testosterona disminuye un poco. Tenemos depresión en distintos niveles según el caso. Y el hombre entonces diestro, que es masculino, se va a feminizar un poco. Sigue siendo hombre, pero su situación hormonal cambia. Entonces, cuando tiene un segundo impacto, le va a caer en el hemisferio izquierdo, pero lo va a vivir de manera femenina. Hormonalmente hablando, ya no me raya este marcador. Estamos hablando de las hormonas. Y entonces va a vivir en lugar de un conflicto de amenaza, digamos que en una situación similar,
va a vivirlo como susto, como frustración sexual, como conflicto de identidad y acá abajo como no poder reconocer los límites en el territorio. Y bueno, ahí sí dependerá de qué tan fuertes hayan sido los impactos en ambos lados para que se forme cualquier constelación, ¿no? Que esté nivelada o que esté más depresivo, más maníaco, porque cuando ya impacta a este lado bajan los niveles de estrógeno y eso pues obviamente ya se ve siempre en el caso particular. Ahora continuamos con la mujer diestra. ¿Cómo le impactan los conflictos territoriales a la mujer diestra? El hemisferio dominante de la mujer diestra va a ser el izquierdo y va a recibir los primeros impactos en este mismo hemisferio, en el hemisferio izquierdo. Digamos que tiene un impacto aquí, vamos a poner el primer impacto o los primeros impactos. No digo que siempre le va a impactar en todos, ¿no es cierto? Obviamente estoy solo poniendo el orden, dependerá del caso específico. Y como es mujer, va a vivir estos conflictos femeninos, de manera femenina, entonces como un conflicto de susto, como un conflicto de frustración sexual, como un conflicto de identidad acá y como un conflicto de no poder reconocer los límites. Cuando impacta en el hemisferio izquierdo, van a disminuir los niveles de estrógeno y la mujer diestra, una vez que ha sido impactada por primera vez en el hemisferio izquierdo, se va a masculinizar. ¿Qué tanto se masculinice? Pues dependerá del impacto del DHS específico que haya tenido. Y si es que tiene, por ejemplo, un impacto de frustración sexual, va a perder la menstruación o se le va a retrasar, se le va a hacer irregular. Eso dependerá de la masa conflictual. Y ya no puede quedar embarazada, al contrario que la mujer zurda. Después, cuando la mujer diestra recibe su segundo impacto territorial en cualquiera de estos otros relés, el segundo impacto lo va a vivir de una manera ya más masculina, con una percepción masculinizada, aunque sigue siendo mujer. Entonces ya no va a tener acá un conflicto de susto, sino un conflicto de amenaza. Acá va a tener un conflicto de pérdida. Y acá un conflicto de rencor. Y acá un conflicto de marcaje de límites. Y bueno, cuando ya sea impactada acá, pues también la testosterona que tenga se va a bajar y se va a nivelar. Y cuando se nivela en esta parte, ya puede recuperar la menstruación y volver a quedar embarazada. Y ahí sí dependerá, bueno, si recibe un tercer impacto y qué tan fuerte es ese impacto o un cuarto impacto, en fin, ahí veremos si la persona está más depresiva, un poco más maníaca, en fin, como siempre dependerá del caso específico. Usualmente, pero no siempre, las mujeres diestras pueden estar más o tienen más tendencia a ser maníacas, al igual que las zurdas tienen más tendencia a ser depresivas. Pero ambos pueden, tanto zurdos como diestros pueden estar depresivos y maníacos, o sea, indistintivamente según el peso de los conflictos que tengan a cada lado. Bueno, vamos a continuar con el siguiente. Ahora continuando con el hombre zurdo, cómo le impactan los conflictos territoriales al hombre zurdo. El hemisferio cerebral dominante en el hombre zurdo es el hemisferio derecho, al igual que en la mujer zurda. Pero ya no raya mi marcador. Ya no quiere rayar, bueno, ahí. Entonces, pero el primer impacto, el primer DHS territorial que tenga el hombre zurdo le va a impactar en el hemisferio izquierdo.
aquí va a ser a este lado, en el hemisferio izquierdo va a tener sus primeros DHS territoriales. Y como sabemos, no quiere rayar, bueno, entonces como sabemos este lado es el lado femenino, ¿no? Pero el hombre zurdo es hombre, ¿no? Y todavía no ha tenido impactos, digamos que tiene un cerebro que no ha sido tocado por los conflictos, tiene su primer conflicto y lo va a vivir de manera masculina, pero el diseño de la naturaleza decidió que le recaiga en el lado izquierdo y va a tener conflictos masculinos de amenaza, conflicto de pérdida, conflicto de rencor y conflicto de marcaje de límites. Y la testosterona que tiene, el estrógeno que siendo hombre igual tiene, va a reducirse y se va a masculinizar aún más de lo que ya es masculino por haber nacido hombre. Y cuando tenga los siguientes impactos, que van a caer al otro lado, acá van a caer el segundo impacto, pero ya no quiero rayar mi marcador justo ahorita. Bueno, ahí más o menos se ve. Veamos si es que dejándole un ratito ahí sale la tinta. Pero bueno, se entiende que ahí va más o menos el segundo impacto. Como se masculinizó más todavía de lo que ya es, va a tener nuevamente conflictos masculinos. O sea, está doblemente masculinizado. Así como la mujer zurda estaba doblemente femenina, el hombre zurdo se hace doblemente masculino y va a tener conflicto de amenaza, de pérdida, de rencor y de marcaje de los límites. Y bueno, ahí se va a bajar un poquito la testosterona y se va a nivelar la cosa. Y ya dependerá, como siempre, de la cantidad de impactos, de qué tan grande sea la masa de cada impacto, cuánto tiempo haya durado, en fin, ya como siempre, según el caso particular. Entonces, como les decía desde el principio, en esencia, hombre y mujer viven las mismas cosas, pero desde una perspectiva diferente. No es lo mismo que un hombre sienta que alguien va a invadir su territorio o que una mujer siente que alguien va a invadir su territorio. Si es una mujer que está femenina, se va a asustar y va a tener una reacción más pasiva, es decir, va a querer esconderse, huir, gritar, esconder a los cachorros o a las crías. En cambio, un hombre con percepción masculina lo que va a querer es luchar. Eso así como reacción básica, ¿no? De ahí, si es que es un hombre que ya ha tenido un impacto, por ejemplo, como les decía, el hombre diestro, que el segundo impacto lo siente de manera femenina, en lugar de luchar, pues va más bien a querer huir, va a evitar el conflicto. Esa es básicamente la diferencia entre conflictos masculinos y femeninos, que los masculinos son más como hacia la lucha y los femeninos son hacia la huida. Pero de todas maneras, por debajo, en la parte psíquica, pueden haber pensamientos similares o emociones similares. Por ejemplo, una mujer zurda que tenga depresión, que se le haya bajado la testosterona y que tuvo un conflicto de identidad, que les he comentado que yo misma he tenido, también tengo una amiga que es zurda, igual siente, como dice mi amiga, coraje, siente coraje y rabia, porque igual es un desorden. Entonces, las emociones no son el conflicto, son síntomas que acompañan a toda esta cuestión, pero lo básico es el lugar que ocupan en el territorio. Y bueno, eso entonces sería como un resumen de este tema bastante amplio. Como siempre, el objetivo de este canal es hacer que los temas relacionados a las 5 leyes biológicas sean comprensibles para cualquier persona, no solamente para terapeutas, psicólogos, médicos o interesados en la ciencia, sino para cualquier persona que lo pueda manejar en su diario vivir.
Así que espero que les haya servido, que les sea útil. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, darle like al video, compartirlo y nos vemos en uno próximo.